Y ahora nos dicen que la Madre Teresa de Calcuta no creía en Dios. ¿Cómo estás? Soy Alejandro Bermúdez, director de Así Prensa, y en este punto de vista quiero comentarte este tema precisamente. Probablemente lo debes haber leído en algún periódico o en alguna revista, o lo hayas visto en televisión o en la radio, la noticia de que la Madre Teresa de Calcuta no creía en Dios. Ese fue el titular de un periódico. Todo este tema proviene ¿de dónde? Proviene de un libro publicado por un periodista de la cadena norteamericana CBS, que no he leído ni pienso leer, pero en la que recoge algunos párrafos de las cartas que la Madre Teresa de Calcuta enviaba a sus directores espirituales. Lo digo en plural no porque la Madre tuvo varios a la vez. Tenía uno, tenía luego otro y finalmente un tercero que, como tenían que ser personas muy mayores por la experiencia espiritual que debían tener para escogerlos como maestros espirituales, fueron falleciendo en la medida en que ella también se iba volviendo anciana. Recordemos que la Madre Teresa de Calcuta fue una persona muy longeva, ¿no? Bueno, resulta que en estos textos hay pasajes que dicen: si supieran lo que hay detrás de esta sonrisa, que solamente hay dudas y dolores. O pasajes como: Señor Jesús, si existes, perdóname, ¿no? Todos estos textos sacados de su contexto parecen amontonarse y señalar que la Madre Teresa de Calcuta tenía dudas de la existencia de Dios, como decía algún periódico con un poquito más de decencia que aquel periódico que tituló La Madre Teresa de Calcuta no creía en Dios. Por Dios santo. Estas cartas, ¿qué cosas son? Son cartas conocidas. El postulador de la causa de la Madre Teresa de Calcuta ya había publicado textos de estas cartas. Y había no solamente publicado textos de estas cartas, sino que las había presentado para la causa de beatificación y fueron claves para la causa de beatificación. ¿Por qué? Porque estas cartas demuestran el desierto espiritual, lo que los santos místicos ya han experimentado muchas veces. Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa de Ávila, Santa Catalina de Siena, San Juan de la Cruz, y que le llamaban la noche del alma o la noche del espíritu, ¿no? En la que Dios ya no está presente como una experiencia sensorial, como una experiencia constante, sino que la persona solamente se guía por la fe. Y estas son personas místicas que han tenido una experiencia intensa de Dios en algún momento de su desarrollo espiritual. Y luego la ausencia de esa experiencia les crea un vacío tremendo. Y esto es exactamente lo que pasó con la Madre Teresa de Calcuta. Las cartas tienen frases como estas, pero si uno lee las cartas completas, y tiene muchísimas frases, todas estas frases sacadas de contexto nos darían la idea de que efectivamente la Madre Teresa de Calcuta dudaba de la existencia de Dios. No dudaba. Ella en las cartas explica que estas frases reflejan lo que sentía, lo que siente su corazón, no lo que pensaba. Ella sabía perfectamente que Dios existía, lo amaba, solamente que su experiencia es una experiencia de desierto espiritual. ¿Por qué Teresa de Calcuta tiene esta experiencia de desierto espiritual? Porque algo que se ha venido a saber después de la muerte de la Madre Teresa y a través de sus cartas es que la razón por la cual ella a los 30 años pasados decide abandonar la congregación en la que estaba e irse a las calles de Calcuta y vestir un sari, que era el vestido tradicional de las mujeres que tenían poco dinero, porque es la tela más barata, más vasta que se puede comprar en Calcuta, y luego comienza a recibir algunas discípulas en este ir ayudando sin tener nada a los más pobres de los pobres, irlos ayudando con la misericordia, atendiéndolos, lavándolos. No tenía ni alimentos para darles, ni tenía medicinas para curarlos, simplemente acercándose como ser humano a ellos, en su miseria. ¿Eso lo hace una persona que está loca? Y la Madre Teresa de Calcuta no estaba loca. Toda su vida testimonia eso, y lo puedo atestiguar yo, humildemente, que tuvo la ocasión de estar con ella en 2 ocasiones, una de ellas en una ocasión bastante prolongada, ¿no?
puedo decir que no era la mujer con el sentido común más grande del mundo y con los pies en la tierra mejor puestos que nadie. Entonces, simplemente, la Madre Teresa de Calcuta no estaba loca y en consecuencia fue guiada por una fuerza especial, por una fuerza sobrenatural. Hemos venido a saber después de su muerte, y esto lamentablemente los artículos periodísticos que salen lo han ignorado porque no entienden, no saben de lo que es una experiencia espiritual y mucho menos la experiencia interior de una santa. No tienen ni idea, ¿no? Justamente, la Madre Teresa fue guiada directamente por Jesús. Pero cuando digo directamente, hermano, tienes que entenderme, hermana, que estoy diciendo directamente. Jesús se le presentó y le dijo, sales de esta congregación y te vas a la calle de Calcuta. Una cosa que solamente haría, como digo, una persona loca o alguien que recibe una instrucción directa de Jesucristo. Y toda esta experiencia de mensajes directos de Jesucristo marcaron todo el periodo del inicio de su vocación nueva como fundadora de las Misioneras de la Caridad y todo el inicio de su instituto de las Misioneras de la Caridad. Todo este principio. Pero en un momento determinado, que es difícil establecer cronológicamente, pero que sí sabemos que está hacia el inicio del crecimiento de la congregación, Jesús se retira de esta presencia cotidiana de diálogo. Y a partir de entonces hasta su muerte, la Madre Teresa experimentará esta ausencia de Jesús amado. Pero imagínense para alguien que ve a Jesús, que se comunica con Él. ¿Cómo debe ser la experiencia de su ausencia si todo nuestro ser anhela el encuentro con Jesús? Y cuando lo tiene de una manera particular, su ausencia es una ausencia profundamente dolorosa. Eso es lo que vivió la Madre Teresa de Calcuta. Otros santos lo han vivido, tanto así que los místicos hablan de lo que se conoce como el desierto interior o la noche del espíritu, la noche del alma. La única diferencia es que la Madre Teresa de Calcuta, como Teresa de Jesús, como Teresa de Ávila, combinaron este misticismo con una profunda vida activa de fundación y de reforma. Y en consecuencia la Madre Teresa de Calcuta viajaba por todos lados, conquistaba el mundo con su sonrisa, con su paz, con su armonía interior, pero pocos sabían que vivía esta ausencia, esta carencia, y lo hacía con tal discreción, con tal integridad interior, que nadie nunca lo percibió, sino hasta que después de muerta se conocieron las cartas que había escrito a sus directores espirituales, que las conservaron todas. Entonces, no hay de qué preocuparse, pues, hermanas y hermanos. No es cierto que la Madre Teresa de Calcuta no creía en Dios, no es cierto que dudó de Dios, no pasó nada de eso. Simplemente lo que revelan estas cartas, que tardíamente y a medias han venido a conocer los medios de prensa, es que la Madre fue un titán de la vida interior y que su santidad proviene no tanto de la grandeza extraordinaria de su fundación y de la enorme caridad que desplegó, sino de esta experiencia interior que fue el origen de esa caridad, porque fue una caridad auténticamente cristiana, porque se inspiró en la frase que ella siempre repetía y que ciertamente conocía de fondo: ama hasta que duela. Que tengas un buen día.